Estadística. Distribución normal. 2. Y bien, mis pequeños saltamontes, pues seguimos en el camino para conocer a detalle cómo es que podemos aprovechar a la distribución normal en nuestro beneficio. Y para eso, en esta ocasión, vamos a hablar de el inferir la probabilidad en una distribución normal. Ya vimos un poco la base de la distribución normal y ya vimos también lo que es el área bajo la curva. Entonces ya no hay pretexto, están más que listos. Pero, como siempre, antes de seguir, un breve repaso. Eh, Podemos saber que una distribución normal es cuando la media, la moda y la mediana valen exactamente lo mismo. Además, sabemos que nuestra gráfica resultante tiene forma de campana y por lo tanto es simétrica a ambos lados de la media. Recuerden, un tip es para ver si realmente podemos usar la distribución normal para calcular porcentajes estadísticos. Lo ideal es calcular la media, la moda y la mediana. Asegúrense de que se trata de un comportamiento de distribución normal antes de aplicar sus fórmulas y sus tablas, porque de otra manera podrían estar cometiendo una barrabasada, así como la que cometió Thor cuando intentó, bueno, ya no voy a spoilerear a nadie, así que bueno, sigamos adelante. También conocemos los puntos de inflexión de la curva, es decir, esos puntos que se encuentran a una distancia de la media igual a una desviación estándar, a dos desviaciones estándar y a tres desviaciones estándar, así como las probabilidades de que un dato se encuentre entre el rango generado entre cada uno de estos puntos y la media. Ahí vienen también en pantalla, pueden ustedes apreciar las fórmulas que se necesitan para calcular esos puntos de inflexión. Eh, no creo que necesiten alguna otra cuestión más en repaso, salvo lo siguiente. Terminando con el repaso, también recordemos que hemos visto cómo la probabilidad se manifiesta de forma gráfica, como esa área bajo la curva que queda sombreada cuando tomamos como base algún punto o valor. Esto lo vimos en un video que se llama área bajo la curva. Y en ese video hablábamos de un ejemplo en donde se toma el valor 20 y se establece como que queremos conocer el área bajo la curva, o más bien el porcentaje de probabilidad de que un dato se encuentre en un levantamiento de datos arriba de 20. Y entonces en ese ejemplo se manejaba el cómo calcular, que es como ya conocemos el comportamiento simétrico de la gráfica, pues lo único que hacemos es calcular el área bajo la curva entre el 20 y la media, que es 40, y le sumamos el resto, que es el 50%, y en eso teníamos el total del área bajo la curva. Esto es un breve repaso. Si tienes dudas, te sugiero que regreses al video en donde se habla del área bajo la curva y después regreses a este. Ahora, ¿en qué consiste ese valor z tan mencionado? Pues vamos a ver un ejemplo. Si quiero conocer la probabilidad de que otro dato nuevo sea mayor o igual al dato 20 que tengo ahí, pues entonces x se va a convertir en 20. Ahora mi dato buscado pues es x. Ya conozco el dato x que es igual a 20 en la unidad en que lo tengo, por ejemplo en años, pero lo que necesito ahora es la distancia a la que x se encuentra de la media, pero no en años, porque en años pues me queda claro, de 20 a 40 años pues son 20 años, ¿no? Pero yo lo que necesito ahora es, porque alguien ya nos hizo el favor de hacer el trabajo pesado para hacer el cálculo del área bajo la curva con distribución normal, lo que necesito ahora es más bien calcular a cuántas desviaciones estándar se encuentra de la media ese punto. Es decir, lo voy a convertir a un valor z eh, para saber a cuántas desviaciones estándar se encuentra el 20 de la media. Ya he hecho el cálculo, que más adelante vamos a ver cómo se hace, ya he hecho el cálculo, me encuentro con que el valor 20 se encuentra a 1.73 desviaciones estándar de la media. En el ejemplo dice menos 1.7, pero recordemos que la distribución normal es simétrica a ambos lados y además las distancias pues, tienden a no ser negativas, entonces la distancia a la que nos encontramos es 1.73. Todo esto gracias a la sabiduría de otras personas que ya se encargaron de calcular, de sacar una fórmula que nos permite convertir los valores que buscamos
en distancias en desviaciones estándar y que además nos dieron una tabla que nos permite encontrar las áreas bajo la curva. Porque después lo que se haría sería ese valor de z, lo buscamos en una tabla y con eso encontramos el área bajo la curva, que es esa parte sombreada que estamos esperando encontrar. Ahora, el cálculo del valor de z se hace con esta fórmula que tenemos ahorita, que z es igual a x menos mu sobre el signo ρ. Creo que es ρ, ya no me acuerdo. Pero, ¿qué significan esos signos? No os asustéis, no os asustéis, jóvenes. El valor buscado, pues es el valor z, que es el número de distancia o el número de desviaciones estándar a las que se encuentra el punto que buscamos, que es mi dato disponible, que en este caso, en el ejemplo que estábamos viendo, pues era 20. Tenemos la media, entonces lo que estamos calculando es la distancia, x menos la media es la distancia en el valor de la unidad que queremos, en años, en centímetros, en grados, etc. Pero todo eso, ¿qué creen? Lo dividimos entre desviaciones estándar, entre el dato, entre el valor de la desviación estándar de nuestro evento estadístico, y entonces con eso lo que vamos a encontrar es el valor z, es decir, el número de desviaciones estándar a las que se encuentran nuestro valor con respecto a la media. Pero veámoslo con un ejemplo para que sea más sencillo. Si tenemos una media de 40 y una desviación estándar de 11.54 en un evento estadístico, pues lo único que tenemos que hacer entonces es entender que bueno, pues hay una distribución normal. Antes de aventarse a hacer cualquier cálculo, recuerden, tienen que confirmar que se trata de una distribución normal y eso se hace cuando menos calculando la media, la moda y la mediana y que me den exactamente lo mismo y además que el comportamiento de la gráfica sea simétrico, porque de otra forma vas a estar trabajando en vano porque pues igual y no es una distribución normal. Entonces asegúrate primero de que es una distribución normal. En este caso sí lo es. Ya tenemos la media calculada, la desviación estándar ya está calculada y ahí está nuestra fórmula para calcular nuestro valor de z. Pero ¿qué creen? Lo que queremos es encontrar esa probabilidad, ese porcentaje de probabilidad de que un dato se encuentre arriba de 20, mayor a 20, que se encuentre en 20, 25, 26, 35, 72, 90, 150, lo que sea. ¿Qué es lo que quiero? Pues entonces quiero el área bajo la curva de toda esa parte, desde 20 hasta el final. Ahora, para facilitarme la existencia, si yo ya sé que la distribución normal tiene un comportamiento simétrico y que de un lado de la media el porcentaje es 50, pues ese ya no lo calculo. Lo único que tengo que calcular es el otro lado, que en este caso es el lado izquierdo de la parte sombreada. Ese es el área que no conozco, esa es la parte que me falta, entre 20 y 40, que es la media. Arriba puse una especie de formulita como para ayudarnos a entender cómo es que se arma esa área bajo la curva. Bueno, pues está el área que no conozco más el 50%, eso me da toda esa área bajo la curva de 20 hacia arriba, todo lo que sea mayor de 20. Ahora, ¿cómo calculo el valor de z? Pues muy fácil. Z es igual a 20 menos 40 sobre 11.54, sustituyendo mis valores en la fórmula, y entonces mi valor de z es igual a 1.73. ¿Pero qué obtuve ahí? Recuerden, el valor de z es el número de desviaciones estándar o la distancia en desviaciones estándar al que se encuentra mi punto buscado con respecto a la media. Es decir, 20 se encuentra a 1.73 desviaciones estándar con respecto a la media. Es decir, 20 se encuentra a 1.73 de 40. ¿Qué hago con esto? Pues ahora me dirijo a mi tabla para buscar el área bajo la curva que le corresponde a esa parte. Si yo ya sé que estoy a 1.70 y algo de la media, entonces lo que hago es buscarlo en mi tabla y lo que tengo que hacer en mi tabla, en mi tabla Z para distribución normal, es buscar primero en la columna la unidad y el primer decimal. Decíamos que era 1.7, ¿no? Y del otro lado, en lo que son las columnas, pues tengo el segundo decimal, que entonces tendría que ser, si no me equivoco, el 3, si recuerdo bien el valor. Entonces, si tengo z igual a menos 1.73, pero como el comportamiento de mi gráfica, de mi distribución normal, es simétrico, pues es lo mismo que el 1.73 sin signo. Entonces, el 1.7 es lo que tengo que buscar,
y luego busco el 3 de ese punto 0,3 y donde esto se cruce en la tabla, ese es el valor que estoy buscando. Entonces el área bajo la curva que estoy buscando para z igual a 1.73 es 0.4582. Si el valor que estoy encontrando como área bajo la curva es 0.4582, quiere decir que es el 45.82%. ¡Ey, espera, Tibas! ¿Cómo hiciste eso? Ah, muy fácil. Tengo un valor de 0.4582. Ese es un valor que no es porcentaje aún. Lo quiero convertir a porcentaje, pues solamente recorro mi punto decimal 2 lugares hacia la derecha y entonces tengo el porcentaje 45.82. Y entonces mi área bajo la curva, para este ejemplo, la parte que me faltaba es 45.82. Si se fijan en la formulita de arriba, pues lo estoy poniendo 45.82% más el 50 que yo ya tenía. Eso pues me va a dar el resultado de 95.82%. Quiere decir que la probabilidad de que un dato caiga arriba de 20% en esta distribución estadística, en este evento estadístico, es de 95.82. Muy bien, resumen. Para aplicar de manera sencilla la búsqueda de áreas bajo la curva en la distribución normal, punto número 1, pasos. Identificar de forma gráfica cuál es el área que buscas. Es decir, la formulita que vieron así con dibujito, la grafiquita arriba. Traten de hacerlo así para que sea más sencillo. Esto ayuda sobre todo cuando tienes diferentes valores que tomar en cuenta para calcular tu probabilidad o área bajo la curva. Ahí es cuando te das cuenta qué secciones tienes que tomar y qué secciones tienes que recortar de esa área que tomaste, porque a veces puede ser que no te pidan dame el mayor de 20, puede ser que sea, dame un 20, entre 20 y 30 y entre 50 y 70, entonces tendrás que calcular el área de 20 a 40, tomando el ejemplo que veíamos ahorita, de 20 a 40 y luego restarle el de 30 a 40, para que te quede el de 20 a 30, y así sucesivamente. Lo mismo haces del otro lado con 50 y 60, entonces tendrías que tomar el área de 40 a 60 y luego después restarle la de 40 a 50 para entonces tener ya el resultado del 50 a 60. Es decir, se trata de recortar. Tú intenta investigarlo, intenta resolverlo. Si necesitas algún ejemplo de ese tipo, pues con mucho gusto me avisas, ponlo en los comentarios del video y grabaré uno con ese ejemplo. Paso número 2. Ya que tienes identificado tu forma gráfica y conoces tu valor, el valor buscado, en el caso del ejemplo del valor 20, bueno, pues ya que conoces el valor buscado, que pueden ser varios, como en el ejemplo que te decía en el paso anterior, que es el 20, el 30, el 50 y el 60. O sea, puedes tener distintos valores, no nada más uno. Lo que tienes que hacer ahora es calcular tus valores Z usando la fórmula. El valor X menos la media entre la desviación estándar. Paso número 3. Busca en tu tabla Z, asegúrate que sea la tabla Z y no la TDStudent o alguna otra. Busca en tu tabla Z el o los valores Z que obtuviste en tus cálculos en el paso anterior. Es decir, convierte tus valores X en valores Z, en valores de distancia en desviaciones estándar. Paso número 4. Encuentra las áreas en la tabla Z, por supuesto. Ya lo vimos. Tu primera unidad y el primer decimal se encuentran en las líneas, en los renglones, y tu segundo decimal se encuentra en las columnas. Paso número 5. Calcula el área final. Ya que encontraste tus áreas buscadas, las que necesitas en tu tabla Z, pues ahora calcula. Recuerda que para convertir esos valores que te aparecen en la tabla, convertirlos en porcentaje, solo hay que recorrer el punto decimal hacia la derecha 2 lugares. Y con eso estás listo. Ahora, insumos que necesitas. Tus insumos. Todo eso que necesitas para poder trabajar con la distribución normal y calcular áreas bajo la curva, pues primero calcula tu media. 2. Calcula tu desviación estándar. 3. Ten a la mano tu fórmula Z. 4. Pues ten a la mano tu tabla Z.
No olvides también graficar tu evento estadístico. Es muy importante que lo grafiques, o al menos a mí en mi caso sí me sirve porque visualmente me ayuda a establecer qué áreas tengo que calcular para después saber qué áreas quitarle a las que calculé y entonces tener mis áreas finales. Y pues eso es todo. Ha llegado la hora de decir adiós. Espero que te vaya muy bien en tu examen. Espero que tengas mucho éxito aplicando la desviación estándar, la media, la moda, la mediana y todo eso junto, utilizando todas esas herramientas y fórmulas, utilizarlas de manera adecuada en la distribución normal para calcular tus áreas bajo la curva, porque si no, híjole, ya te veré tronando. Pero no, estoy seguro de que te va a ir bien chido. Así que saluditos, que les vaya muy bien, no se desvelen mucho, los veo en el examen.